Enrutamiento inter-VLAN. Como fundamento del enrutamiento inter-VLAN, podemos indicar que el uso de redes VLAN para segmentar una red conmutada proporciona mayor rendimiento, seguridad y capacidad de administración. Se utilizan enlaces troncales para transportar información de varias VLANs entre dispositivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos segmentar una red conmutada a través de VLAN, es necesario que estas VLAN también se comuniquen. Es decir, antes de segmentar un switch administrable, pues todos los puertos pertenecen a la VLAN 1, ¿no? Por defecto. Cuando nosotros decidimos segmentar creando mayor cantidad de VLAN, pues necesitamos también que esas VLAN se comuniquen. En primera instancia, si el switch solamente es de capa 2, por ejemplo, necesitamos la presencia de otro dispositivo para hacer las veces de comunicación entre estas redes. Y el dispositivo será un dispositivo de capa 3, ¿no? Porque obviamente el comunicar y, las redes distintas para permitir el tráfico entre diversos segmentos de redes, pues se debe realizar a través de un dispositivo de capa 3, en este caso un router, ¿no? Entonces, cuando hablamos del router, pues hablamos del enrutamiento o el routing, ¿verdad? Y como dice acá claramente, el routing entre VLAN ayuda a que redes conmutadas de forma local se puedan comunicar entre sí. Para ello existen varias maneras, ¿no? Debemos tomar en cuenta también que una VLAN es un dominio de difusión, ¿verdad? Un dominio de broadcast. Por lo que las VLAN separadas no pueden comunicarse entre sí sin intervención de un dispositivo de routing, ¿no? Como vemos en la gráfica, necesitamos la presencia de un dispositivo de capa 3 justamente para que la comunicación entre una VLAN que responde a un determinado segmento de red, ¿sí?, pueda comunicarse con otra VLAN que tiene otro segmento de la red dentro de la red conmutada, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante y como concepto primordial, que debe existir un dispositivo que que permita el enrutamiento, ¿no? Entonces, en función de ello, para comunicar estas VLAN, en este caso, pues tenemos tres formas básicas para hacerlo. El primero, el primer método consiste en el normal routing, ¿no? El enrutamiento normal. Básicamente, para el enrutamiento normal se tienen que utilizar tantas interfaces físicas como VLAN yo tenga, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tengo la VLAN 10, ¿ok? Y la VLAN, bueno, aquí hay un error, esta VLAN seguramente es 20, ¿no? VLAN 10 y VLAN 20, ¿ya? Entonces en este caso, la VLAN 10 representada de color naranja, tiene su propio enlace en la parte izquierda hacia el router, por lo tanto, tiene su propia interfaz del router para esa red, ¿no? Y la VLAN de docente, que es la 20, también tendrá su propia conexión hacia el router y su propia interfaz. Ok, entonces en este caso acá tenemos la configuración y lo vamos a hacer directamente en el simulador. Entonces acá en el escenario planteado tenemos las VLAN, ¿sí? Las VLAN de color verde será la de recursos humanos con su correspondiente dirección IP, su dirección de red. La VLAN 20 contabilidad con su determinada dirección de red también. Las PC ya tienen las, las direcciones IP configuradas. Y en todo caso, a modo de repaso también, acá vamos a configurar las VLAN en el switch. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, nos vamos al modo de configuración y creamos la VLAN, ¿no? VLAN 10, name, VLAN 20, name, contabilidad, ¿ok? Y debemos ir a la interfaz, ¿no? Fast Ethernet 0/2 y con los comandos que ya hemos visto anteriormente definimos ese puerto a la correspondiente VLAN, ¿no? En este caso la VLAN 10, ¿no? Estoy trabajando con el Fast Ethernet 02, por lo tanto ese puerto en cuestión lo asocio a la VLAN número 10. Perfecto. La otra interfaz es la
faz Ethernet 03 y hago lo propio. Asocio, primero denomino que este switch va a ser de acceso, ¿ok? Y luego lo asocio a la VLAN 20 en este caso. Perfecto, no necesito hacer nada más en ese switch, salvo que la interfaz FAS01 sabemos que va a ser un enlace troncal, ¿verdad? Entonces en ese caso, faz Ethernet 01, switch port, mode troncal. Perfecto. Como sabemos, basta el enlace troncal, basta configurarlo en un extremo del enlace y ambos se va a configurar automáticamente el otro extremo. Haremos lo propio para este switch. Ahí. Ok. Vamos al modo configuración también. Vamos a la interfaz primeramente a la fase Ethernet 0/1. Switch port access VLAN. En este caso la VLAN 10. Perdón, no he creado la VLAN. Fíjense, en este caso en particular, me dice el mensaje que no existe la VLAN, pero la ha creado. ¿Ok? Entonces, de todas maneras vamos a ver el resumen de las VLAN. Y vemos que sí, efectivamente se ha creado la VLAN 10, ¿no? El nombre sí no lo ha asociado, bueno, no importaría mucho, pero lo que importa es la numeración más que todo, porque es el identificador de la VLAN, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a la interfaz, faz Ethernet, perdón. Ya estoy en la interfaz, perdón. Interfaz faz Ethernet 0/3. Y en este caso, asocio ese puerto a la VLAN 20. Igualmente me sale el mensajito de que no existe, pero la va a crear, ¿verdad? Y finalmente, a interfaz faz Ethernet 0/2. En este caso, definimos el enlace de troncar. Perfecto. Vamos a ver el resumen de las VLAN. Vemos que tenemos la 10 y la 20, ¿sí? En este otro switch vamos a hacer lo propio. ¿Ok? Y aquí sí la tenemos correctamente nombrada, ¿no? Entonces lo vamos a probar así para ver que no influye al fin y al cabo en la configuración, pero obviamente se recomienda que el otro también esté nombrado, ¿sí? Sí, aquí podemos cambiar directamente el nombre. VLAN 10 y una VLAN 20 para que esté, no influiría en la configuración, pero para que esté perfectamente configurado, ¿no? Muy bien. Lo que nos faltaría en este escenario, fijémonos, hasta donde hemos hecho, vamos a probar la configuración un segundo que termine de configurarse, pero en principio nos faltaría agregar las VLAN en este switch de arriba, ¿no? Que podría ser el switch de distribución, digamos, en este escenario, ¿no? O el de core. Ok, si veo el resumen de las VLAN, no tiene la VLAN 10 ni la VLAN 20, entonces no las conocen porque no las tiene incorporada en su base de datos. Por lo tanto, cuando llegue un mensaje de acá, de cualquiera de estas VLAN, no va a poder pasar esa información a través de sus interfaces, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces tenemos acá que obviamente vamos a tener una falla, ¿no? Correcto. Entonces, lo que debemos hacer antes de nada es agregar acá las VLAN, ¿sí? VLAN 10, name,
VLAN 20, name. Okay. Ahora sí las tenemos, ¿verdad? Pero en este caso, como no tengo ni un, obviamente es un switch que no tiene puertos asociados a ninguna VLAN en este caso. Entonces, como vemos acá, sí las tenemos en la base de datos, en la tablita, ¿de acuerdo? Pero no tenemos ni un puerto asociado a esa VLAN, ¿sí? Los dos puertos que tengo acá en este caso usando son puertos troncales, ¿no? Y se ve perfectamente. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba otra vez entre las PCs de las mismas VLAN y como vemos, tenemos conexión. Perfecto, hasta acá es lo que habíamos visto con antelación. Ahora que estamos viendo el enrutamiento interVLAN, justamente vamos a ver cómo permitir esta comunicación entre diversas VLAN, ¿no? Fíjense que acá no sale fallido el mensaje, acá lo propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Habíamos mencionado anteriormente que necesitamos un dispositivo, en este caso de capa 3, ¿sí? Un router, ¿sí? En este caso, este routercito, perfecto. Entonces, vamos a crear acá una comunicación para proceder a la configuración. Entonces, teníamos que, eh, en el primer enrutamiento, en el normal routing, teníamos que crear un enlace por cada VLAN que tengamos. En este caso tenemos dos VLAN, pues debo crear otro enlace adicional, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Ahí, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver justamente cómo se realiza esta configuración. En el router, simplemente lo que vamos a hacer es crear asignar una dirección IP en las interfaces del router, ¿de acuerdo? Entonces en este caso igual vamos al modo de configuración, vamos a la interfaz, en este caso faz Ethernet 0/0 y asignamos la IP address o address. Tiene que ser obviamente una dirección de la red, ¿verdad? Entonces si yo estoy considerando la faz Ethernet 00, la voy a agregar a la red 10, ¿no? A la VLAN 10. En este caso vamos a asignarle la 1, la dirección 1, la primera, y la máscara obviamente, máscara 24, y el comando not shutdown para reiniciar la interfaz, ¿de acuerdo? Solamente eso. Nos salimos y voy a la interfaz faz Ethernet 0/1 en este caso y hacemos lo mismo, pero le asignamos una IP dentro de la VLAN 20. Reiniciamos la interfaz y ya. Entonces, en este routing normal, básicamente tenemos que agregar estas interfaces al router, lo que habíamos visto, ¿verdad? Pero adicionalmente se tiene que hacer algo en el switch, porque en este extremo ya está resuelto el asunto. Ahora en el switch debemos agregar, por ejemplo, esto sí es de la VLAN 10, debemos decirle a este puerto que también corresponde a la VLAN 10 en este caso. ¿Okay? Entonces acá es importante verificar bien hacia dónde van las conexiones, ¿no? Entonces como vemos la 00 conecta con la faz Ethernet 03 del switch, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, estando en el switch, modo configuración, vamos a la interfaz 0/3, 0/3, y acá definimos que es un puerto de acceso y está conectado a la VLAN 10 en este caso, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Entonces tenemos el faz Ethernet 03 asignado a la VLAN 10. ¿Okay? Haremos lo mismo en este caso. Con la faz Ethernet 0/4,
switch port access y lo asociamos a la VLAN, en este caso 20 de contabilidad. ¿De acuerdo? Y ya estaríamos. Ahora acá, para verificar justamente cualquier la asociación que se produce entre las redes, ¿no? Para el objetivo por el cual hemos puesto un router, aplicamos el comando show IP route, ¿sí? Para ver la tabla de enrutamiento. Vale decir que este router conoce estas dos redes ahora mismo porque las tiene conectadas. Es decir, cada una de sus interfaces, en este caso, tiene una IP de esa red, ¿sí? Entonces, como está dentro de la tabla de enrutamiento, permite que dispositivos de la red 10.0/24 puedan comunicarse con los dispositivos de la red 20.0/24, ¿sí? Un detallito más, vemos que acá el gateway no está configurado. Entonces, en cada una de las PCs, yo tengo que configurar este campo de acá, ¿no? Entonces yo digo que el gateway por defecto apunte a la IP que tengo en el router, ¿de acuerdo? Acá haremos lo propio, ¿sí? A la 10.1, que es la del router, es esta interfaz acá que hemos planteado, ¿verdad? Acá haremos lo mismo, pero obviamente en este caso será apuntando a la 20.1. Y en este caso exactamente lo mismo. Perfecto. Verificamos. Muy bien. Entonces ahora veremos si es posible no hay nada más que configurar bajo esta configuración. En este caso vamos a probar. Segundo. Ok. Muy bien, como vemos, vamos a ver de PC0 a PC1, es decir, de la VLAN recurso humano a la VLAN contabilidad, exitoso. Lo propio acá en este otro segmento de la configuración y acá de contabilidad de recursos humanos, también exitoso. ¿Ok? Si queremos ver la simulación en tiempo real, vamos a ver. Aquí solo activamos este protocolo. Vamos a hacer un ping 192.168.20.3. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un pin desde esta máquina hasta la PC3. Para ver justamente cuál es el trayecto, ¿no? De la comunicación. Entonces, como ven, sube por ese enlace y baja por el otro, aunque no se ve perfectamente acá. A ver, ahí. Ok. No se aprecia a cabalidad en esta versión el camino que toma, pero ya podemos suponer que utiliza un enlace cuando, en este caso cuando sale de la red 10, llega al router y bueno, lo envía por su otra interfaz que tiene asociada a la VLAN 20. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es la primera configuración. Vamos en este caso para ver la siguiente configuración, lo vamos a dejar listo. Ok. Acá en el router vamos a borrar todo. Ya, listo.
Entonces, dentro del normal routing que hemos visto, para recapitular, un enlace por cada VLAN que yo tenga y configuro estos puertos en modo acceso. ¿Cuál es el problema que trae este tipo de enrutamiento normal? Que está a la vista, ¿no? Si aquí tuviera otra VLAN, necesitaría otro enlace. Otra VLAN, otro enlace adicional. Y así sucesivamente. Entonces el problema es que no es escalable, ¿no? Como bien dice acá. ¿Por qué? Porque necesitaría muchas interfaces netamente solo para posibilitar la comunicación entre VLANs. Otra solución es la configuración del router on stick, ¿de acuerdo? En esta configuración, ¿qué es lo que se hace? Utilizar una sola interfaz, como bien mencionamos en la gráfica, ¿sí? Como bien se detalla acá. Entonces, una interfaz física del router, pero que aloje múltiples interfaces lógicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Básicamente es utilizar subinterfaces, ¿sí? Ese es el concepto primordial. Y la otra modificación simplemente que en el puerto, en este caso del switch, lo configuramos en modo troncal. ¿Ok? Y aquí básicamente está la configuración para obtener el mismo enlace sobre el anterior esquema. Lo que les comentaba, las subinterfaces son interfaces virtuales basadas en software asociadas a una interfaz física, ¿no? Entonces una interfaz física de router yo la asocio a múltiples interfaces lógicas o subinterfaces lógicas. Perfecto, entonces en el escenario anterior vamos a hacer esta conexión. Recordemos que le hemos eliminado todas las IPs y demás del router, ¿verdad? Entonces, vamos a la línea de comandos, exit. En el modo de configuración, yo iré a la interfaz de acá, la faz Ethernet 00. ¿Sí? En este caso, interfaz faz Ethernet 0/0. Pero en este caso acá, coloco un punto, ¿de acuerdo? Y fíjense, incluso si le doy el signo de interrogación para obtener la ayuda, me dice, ¿no? Que coloque el número de una interfaz y otras opciones, ¿verdad? En este caso, como, como bien se detalla acá también, ¿sí? Fíjense, coloco un puntito y un número determinado, ¿ya? En este caso, este número no necesariamente tiene que coincidir con la VLAN, pero normalmente sí lo asociamos para los pasos que vienen a continuación y para tener un orden en la configuración, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo voy a hacer de nuevo. Simplemente crear una interfaz será tan sencillo como esto. Accedo a la interfaz, en este caso la 0/0, pero agrego un punto y el número de referencia que en este caso lo asociaremos a la VLAN que quiero configurar. ¿De acuerdo? Listo. Un segundo. Acá. Ok. Entonces fíjense que el prompt ya también cambió. No me sale solo la IF, ¿no? O la subIF. Entonces acá, siguiendo los pasos, debo utilizar un método de encapsulación. En este caso, .1q. Fíjense que el comando me indica que yo debo colocar el identificador de la VLAN. En este caso sí. En este caso la 10. Y acá en este punto será donde yo coloco la dirección IP. 10.1 y su máscara correspondiente. Perfecto. En este caso no necesito no necesito reiniciar la interfaz. ¿Ya? Fijemos, ¿no? Ok. Fíjense ahí que sale faz Ethernet 0/0.10, quiere decir que es una subinterfaz. Ok. Muy bien. Acá exit. Y haré lo propio, lo mismo, con la otra VLAN. ¿Sí? Defino el método de encapsulación. El identificador de la VLAN, en este caso la 20, ¿verdad? Y colocamos la IP.
vamos a la tabla de enrutamiento y acá vemos que tiene la interfaz, obviamente, pero al colocar un punto hacemos alusión a la subinterfaz, ¿sí? Entonces tenemos dos subinterfaces lógicas creadas por software, como decía, sobre una interfaz física que en este caso es la faz Ethernet 0/0. ¿De acuerdo? Habíamos dicho también que en esta configuración la interfaz del switch, en este caso que comunica, debo configurarla en modo troncal, ¿verdad? Entonces en este caso me salgo de todo, vamos al modo de configuración, interfase faz Ethernet, la 0/3. Y la configuramos como modo troncal, ¿no? De hecho es algo lógico, ¿por qué? Porque al igual que en las subinterfaces, a través de solamente una interfaz debo alojar todo el tráfico que viene, en este caso, de las dos VLAN, ¿sí? Entonces esperemos que termine la configuración. Hasta eso indicar que en este caso el efecto va a ser el mismo, es decir, eh, se va a producir la comunicación entre las VLAN, pero es un poco es un método mejor, por así decirlo, que el otro que habíamos dicho que necesitaba muchos puertos cuando tenemos muchas VLAN. ¿Cuál es el problema que tiene? Que a pesar de ser escalable, genera aglomeración de tráfico, es decir, aglutino todo el tráfico de las diversas VLAN en una sola interfaz o en un solo enlace. Ese es el problema que tiene, ¿de acuerdo? En todo caso, todo dependerá, ya sea este método o el otro, de las características propias de la red con la que estemos trabajando. Ok, probamos acá el... A ver, tenemos un problemita. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, al hacer este ping, fijémonos que enviamos 4 mensajes, son enviados y son recibidos 4, ¿no? Entonces son exitosos porque no se ha perdido ninguno. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Ahora, en este caso está bien. Y también entre las diversas PCs de las VLAN. Ok, entonces toda la configuración se produce de manera correcta. Voy a hacer un ping acá a la PC0 también, ¿no? Para mostrarles algo. Entonces, si nos fijamos acá sale un campo TTL, ¿no? En este caso tenemos el campo TTL 127. Ahora voy a hacer un ping a la 1. Si nos fijamos acá, este campo TTL ha cambiado, porque estoy haciendo un ping directamente a la interfaz, es decir, a la dirección IP que está en el router, ¿verdad? Entonces aquí hice una a la 10.1, TTL 255. En este caso a la 10.2, TTL 127. Entonces, este campo TTL es un método que evita los bucles de capa 3 que veremos en los temas de enrutamiento, ¿ya? Simplemente quería mostrárselos para que lo vayamos identificando para las próximas configuraciones.